Buenas tardes, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Recuerden que estamos hablando de la Semana Santa. Hoy vamos a hablar del Jueves Santo. Antes de iniciar la clase, debemos de hacer una oración, el Padre Nuestro, el Ave María. El Jueves Santo, que fue la última cena, y Jesús instituye la Eucaristía. Vamos a recordar qué pasó antes. ¿Se acuerdan cuando Dios liberó de la esclavitud a los israelitas y permanecieron en el desierto 40 años? Ahí Dios les mandaba el alimento, que era el maná, que se hacía como una tortilla de harina dulce, y diario les proveía de ese alimento. Tenían que tener confianza en Dios y solo recoger lo que iban a necesitar ese día. Ese fue su alimento por varios años, durante 40 años, el maná en el desierto. ¿Y se acuerdan de la primera multiplicación de los panes? Cuando un muchacho solo tenía 5 panes y 2 pescados. Y todo eso se refiere al alimento del cuerpo. Dios siempre nos da el alimento que necesitamos, el alimento material. Pero el Jueves Santo, sabiendo Jesús que ya se acercaba la hora de su misión, del término de su misión, Él quiso anticiparse a la Pascua. Los israelitas, festejaban la Pascua cada año, porque Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. La iban a celebrar el sábado, pero Jesús quiso anticiparse al jueves. Se reunió con sus apóstoles y ahí Él se puso primero, leemos en Juan 13, que se puso a lavarle los pies a sus apóstoles. Cuando ibas a una casa, se acostumbraba que los sirvientes te lavaran los pies, y Jesús quiso hacerlo en señal de purificación, de servicio y de humildad, porque recuerden que Jesús siempre predicaba con el ejemplo. También les dio un mandamiento nuevo. ¿Recuerdan que tenemos los 10 mandamientos? Pero Jesús les dice en Juan 13:21, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, porque en el mandamiento del amor se resumen todos los mandamientos. Si amamos a Dios y al prójimo, estamos cumpliendo. Entonces, Él quiso celebrar esa Pascua con sus apóstoles. Recuerden que Pascua es el paso de Dios. El Dios les había pedido que cada año recordaran cuando los liberó de la esclavitud, que se juntaran en familia, comieran un cordero. Pero como Jesús iba a ser el cordero que se iba a entregar, quiso anticiparse. Entonces, esa tarde se reunió con sus apóstoles, tomó pan, lo bendijo y les dijo, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Igual tomó el vino y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por ustedes. Entonces ahí Jesús celebró la primera misa. Él la instituye, les da ese poder a los apóstoles de hacerlo, porque les dice, hagan esto en memoria mía. Ahí les da ese poder y ahí los acredita como sacerdotes. Nadie tiene ese poder de hacer eso, solo los sacerdotes. Bueno, en todas sus jerarquías, el Papa, los cardenales, los obispos. Porque Dios había hecho muchas alianzas con el pueblo de Israel, con Abraham, con Isaac, con Moisés,
pero Él viene a decir que esta es la alianza nueva y eterna. Ya no iba a haber otra más que esta, porque esta es nueva y eterna, actual. Siempre les pregunto, ¿esta alianza eterna cuándo va a terminar? Nunca, porque es eterna. Entonces Jesús sabía que no iba a ser fácil estar lejos de Él. Por eso Él buscó la manera de quedarse para siempre con nosotros, de una manera muy sencilla, en un pedacito de pan, en un poco de vino. Entonces Jesús se quedó para siempre con nosotros en la Eucaristía. Y Jesús es el sacerdote por excelencia. Nosotros le conocemos como misa. Es lo más común que decimos, vamos a la misa, pero es la celebración eucarística. El centro de lo que se celebra es la Eucaristía. Recuerdan, Dios siempre nos provee el alimento del cuerpo, pero Jesús se preocupa por nuestro alimento del alma. Porque recordemos, aquí les iba a poner un dibujo, pero no, como no sé dibujar, les puse estos niños, que estamos formados todos por un cuerpo y un alma. El cuerpo, como saben, es temporal. Dios nos los presta por un determinado tiempo, pero el alma es eterna y los dos necesitan de alimento. Al cuerpo, cada cuando lo alimentamos, pues diario. Carne, pan, leche, cereales, fruta, verduras, todo lo que comemos, todo eso es el alimento. Y a veces hasta lo sobrealimentamos, comemos de más y nos hace daño. Y al alma, esa alma que va a ser eterna, cada cuando la alimentamos. ¿Creen que necesita nuestro alimento diario? Sí, la debemos de alimentar también diario porque nuestra alma va a ser eterna. Los alimentos del alma son la oración. Siempre dar gracias a Dios cuando nos levantamos antes de dormir. La palabra de Dios que está en las Sagradas Escrituras, en la misa, en la celebración de Eucaristía. Y el alimento por excelencia que nos deja Jesús es la Eucaristía. Es el alimento que es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que nos regala. Es lo que ustedes van a recibir muy pronto cuando realicen su primera comunión. Oficialmente el nombre del sacramento es Eucaristía y por ser la primera vez que lo reciben, se llama primera comunión. En la parte de cuestionario vamos a poner solo la pregunta 34. ¿Qué sacramentos instituyó Jesús el Jueves Santo? Y respondemos, la Eucaristía y el orden sacerdotal. Lo vamos a ver más a detalle, más adelante, más en detalle, eso del orden sacerdotal. O sea, que a los apóstoles les dio esa orden, ese poder de celebrar. Solo ellos pueden hacerlo. Hagan esto en memoria mía. El Jueves Santo, a veces en nuestro comedor tenemos una última cena donde está Jesús con sus apóstoles reunidos. Por eso le llamamos última cena. Es la última vez que Él estuvo aquí entre nosotros este jueves con sus apóstoles. Recuerden entonces, el Jueves Santo Jesús instituye la Eucaristía y el orden sacerdotal. Es todo de momento. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Dios los bendiga.